Hablemos del Génesis. Es mucho más que un simple libro de historias antiguas. Es una narrativa épica que empieza en grande y se va haciendo cada vez más específica. Hoy vamos a desglosar justamente eso, cómo la historia de toda la humanidad se convierte, poco a poco, en la historia de una sola familia. Vamos a ver su estructura y sus personajes clave. Para entenderlo mejor, dividimos nuestro recorrido en 5 partes. Primero, vamos a ver su estructura, que es como de 2 libros en uno. Luego, nos metemos en esa historia universal del principio para después hacer un zoom en las figuras que lo cambian todo. La promesa a Abraham, la complicada vida de Jacob y para cerrar, el increíble viaje de José a Egipto. Bueno, para entrarle bien al Génesis, lo primero es entender su arquitectura. No es una sola historia contada de corrido. En realidad es un libro con 2 mitades muy diferentes, tanto en escala como en enfoque, pero que claro, están súper conectadas. Miren, la narrativa funciona como un gran embudo. Empieza con una visión amplísima, casi cósmica, ¿no? Hablando de la creación, de los orígenes de toda la gente en los primeros 11 capítulos. Y luego de repente el enfoque se cierra drásticamente para concentrarse en la historia particular de una sola familia y sus descendientes. Ok, metámonos en esa primera gran parte, la que se conoce como historia primitiva. Lo más interesante aquí, más allá de las historias que ya conocemos, es un patrón que se repite una y otra vez. Es un ciclo de, digamos, error y consecuencia, que marca el ritmo de todo. Este ciclo es bastante sencillo, y es básicamente el esqueleto de muchas de estas primeras historias. Todo arranca con una falta humana importante, algo grave. Después viene la intervención divina para poner orden, y al final todo culmina en un castigo o una consecuencia directa por esa falta. ¿Les suena familiar? ¡Claro que sí! Este patrón es la columna vertebral de relatos súper conocidos. Desde la desobediencia en el jardín del Edén, el primer asesinato entre hermanos, hasta la corrupción que lleva el diluvio universal y la soberbia que inspiró la Torre de Babel. Y la historia de la Torre de Babel es, quizá, el ejemplo más claro de este ciclo. La ambición de la gente por construir una torre que llegue al cielo se ve como un acto de orgullo. El castigo divino, entonces, es confundir sus lenguas y dispersarlos por todo el mundo. Y justo después de esa dispersión en Babel, la narrativa da un giro de 180 grados. La cámara, que estaba viendo a toda la humanidad, hace un zoom tremendo y se enfoca en un solo hombre, Abraham, a quien después conoceremos como Abraham. Aquí es donde empieza la segunda y más larga parte del libro. A Abraham se le hace una promesa divina que se va a convertir en el motor de todo lo que sigue en la historia. Es una promesa doble que va a resonar por generaciones. Por un lado, una tierra propia y por otro lado, una descendencia tan grande que no se pueda ni contar. Pero claro, aquí viene el drama de su vida. Se le promete una descendencia innumerable, pero el tiempo sigue pasando y tanto él como su esposa, Sara, se hacen viejos y nada que tienen hijos. Esa tensión entre la promesa y la realidad es el corazón de su historia. Toda esa tensión llega a su punto más alto con el nacimiento casi milagroso de su hijo Isaac. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. De hecho, esto lleva a una prueba de fe final y, bueno, desgarradora para Abraham. Un momento que va a definir todo su legado. La promesa entonces pasa a la siguiente generación, pero no va a ser fácil. Ahora la historia se centra en el nieto de Abraham, Jacob. Su vida, desde que estaba en el vientre de su madre, está marcada por la lucha, empezando por una rivalidad tremenda con su hermano gemelo, Esaú. Esta rivalidad de hermanos es tremenda y termina con Jacob, que era el menor, aprovechándose de un momento de debilidad de Esaú para quedarse con la primogenitura. Y no solo eso, después engaña a su padre, Isaac, que ya estaba ciego, para robarle la bendición familiar más importante. A pesar de esos inicios tan conflictivos, la historia de Jacob llega a un punto de transformación. Después de una lucha muy misteriosa durante una noche, se le cambia el nombre a Israel, que significa algo así como el que lucha con Dios. Y es él quien tiene 12 hijos, que serán los patriarcas de las futuras 12 tribus. De esos 12 hijos, el acto final del Génesis se va a enfocar en uno en particular, José. Él era el favorito de su padre y su historia de ascenso, caída y redención es sin duda una de las más complejas y dramáticas de todo el libro. La vida de José es una auténtica montaña rusa, llena de giros inesperados.
Es traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Luego, es acusado injustamente y termina en la cárcel, para después, gracias a su habilidad para interpretar sueños, ascender hasta convertirse en la segunda persona más poderosa de todo Egipto. Y es justo ahí cuando la historia cierra el círculo de una manera increíble. La hambruna que José predijo azota la región, y sus hermanos se ven obligados a viajar a Egipto para conseguir comida. Y ahí, sin tener la más mínima idea, terminan suplicando por sus vidas al mismo hermano que una vez dieron por muerto. Y así, con toda la familia de Jacob mudándose y estableciéndose en Egipto, es como termina el libro del Génesis. Pero no es un final y ya, sino que funciona como un puente perfecto. Prepara todo el escenario para el siguiente gran capítulo de esta historia, el libro del Éxodo. Entonces, si lo vemos en perspectiva, el gran arco del Génesis empezó con la creación del universo entero y se fue cerrando hasta enfocarse en el destino de una sola familia en una tierra extraña. Y eso nos deja con una pregunta fundamental. ¿Cómo y por qué la historia de toda la humanidad terminó convirtiéndose en la historia de esta familia en particular?